Bueno, buenas tardes en primer lugar. Vamos a terminar la clase anterior donde estábamos viendo justamente el tema de la eutrofización, ¿no? Y, y sobre todo vamos a detenernos en esta primera hora para tratar de entender cómo podemos restaurar o podemos rehabilitar un sistema eutrófico, ¿no? ¿Por qué nos concentramos en esta problemática? Bueno, porque es la que tiene, digamos, el impacto más importante en términos de deterioro de calidad de agua, tanto en el nivel, digamos, nacional como en el nivel global, ¿no? En general, cuando estamos hablando de un proceso de recuperación, sea una rehabilitación o sea una restauración, hay tres componentes básicos implicados en estos procesos. Un capítulo que es lo que llamamos el control de la carga externa, otro capítulo que es lo que llamamos el control de la carga interna, es decir, todos aquellos nutrientes que quedan en el sistema, fundamentalmente quedan parte de su tiempo en lo que es el sedimento del sistema y, bueno, cómo después recircula, cómo se intercambia entre el sedimento y la columna de agua. Y luego vamos a estar viendo un último capítulo que estamos denominando biomanipulación, que tiene que ver con procesos, técnicas, manejos, donde básicamente lo que queremos modificar no es la oferta de recursos, es decir, de nutrientes, sino lo que estamos tratando de modificar es la presión de herbivoría o la tasa de forrajeo, generalmente sobre el principal foco de atención, que es el crecimiento excesivo de algas y de cianobacterias. Vamos a detallar cada uno de estos a grandes rasgos y luego vamos a estar destinando algunos minutos a mirar el cuadro completo de la situación. Cuando estamos hablando de control de carga externa, algo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de dos grandes capítulos, lo que podemos denominar aportes de nutrientes puntuales y aportes de nutrientes difusos. Es decir, los puntuales tienen que ver con todos aquellos aportes que tienen digamos, están muy localizados en el espacio, por ejemplo, un efluente, una planta de tratamiento de efluentes de la ciudad, una industria, etc. Y el otro capítulo es lo que llamamos los aportes difusos, que son aquellos que nos cuesta o es mucho más difícil delimitar en el espacio por donde ingresan los mismos. Un caso que nos ejemplifica el aporte difuso de nutrientes es, por ejemplo, el mal manejo de la fertilización en la agricultura. Nos ingresa por múltiples puntos en esa interfase entre los agroecosistemas y los sistemas acuáticos. Ahora, cuando vemos el capítulo de los aportes puntuales, obviamente hay mucho desarrollo tecnológico y fundamentalmente grandes avances a partir de la década del 70 en adelante, cuando la problemática de la eutrofización se hace muy fuerte, fundamentalmente en Europa, Estados Unidos y Canadá, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de tratamientos de efluentes y retención de nutrientes, estamos hablando básicamente de procedimientos que utilizan distintos compuestos químicos, por ejemplo, para complejar el fósforo, como es, por ejemplo, los que aparecen acá indicados en la transparencia, el sulfato de aluminio o el cloruro férrico, ¿no? Son acomplejantes que luego van a generar en la jerga ingenieril lodos que después van a ser depositados en los rellenos sanitarios o en algunos casos puede ser
reciclado, ¿no? En el caso del nitrógeno, el tratamiento más común es básicamente trabajar con reactores donde tratamos de promover los procesos de desnitrificación, ¿no? Es decir, todo el pasaje de los compuestos de nitrógeno a la fase gaseosa, ¿no? Obviamente hay mucho desarrollo en los países, digamos, entre comillas, del primer mundo, todo un gran desafío en nuestro continente, ¿no es cierto? Porque tenemos no solo una carencia importante en sistema de tratamiento de efluentes, sino que en los lugares que tenemos sistema de tratamiento de efluentes no tienen lo que se llama la fase terciaria del tratamiento de efluente, que es justamente la retención del nitrógeno y del fósforo. En este sentido, vale la pena aclararles la siguiente terminología, que cuando estamos hablando de tratamiento de efluentes, hay tres grandes etapas, lo que se llama el tratamiento primario, el tratamiento secundario y el tratamiento terciario. El tratamiento primario básicamente lo que procura es retener todo el material grueso, particulado, plásticos, etcétera. Obviamente lo que estamos hablando son de sistemas de rejillas, etcétera. Cuando estamos hablando de tratamiento secundario, de lo que estamos hablando es de la descomposición de la materia orgánica, y cuando estamos hablando de tratamiento terciario, de lo que nos estamos refiriendo es a la retención de los productos finales de la descomposición de la materia orgánica, entre ellos el nitrógeno y el fósforo. Preguntas, muchachos, sobre esta parte. ¿Alguna duda o consulta? Muy bien, avanzo. Obviamente, vinculado a lo que es el aporte de externos nutrientes, hay también un desarrollo enorme, como lo vimos en la clase de humedales, vinculado justamente a la utilización de humedales artificiales, procurando incluir o complementar los sistemas de tratamiento más clásicos, como los pozos sépticos, demás, con humedales artificiales, básicamente apelando a lo que podrían ser muchas de sus funciones, que de alguna manera nos permiten desarrollar esto que llamamos fase terciaria de tratamiento, ¿no? Esto tiene un desarrollo muy importante, sobre todo en lugares donde tenemos baja densidad poblacional o está muy alejado de infraestructura o de centros poblados, etcétera, ¿no? Esto también tiene un campo de desarrollo muy interesante. En el caso de Uruguay hay un centro que se está tratando de instalar en el departamento de Canelones con este foco, porque queda ampliamente demostrado que para cierta densidad de población y sobre todo cierta dispersión de la población en el territorio, es económicamente muy difícil e insostenible ir por la infraestructura gris, digamos, clásica, los enfoques ingenieriles que analizamos previamente. Hay que ir por lo que muchas veces se llama infraestructura verde, dentro de lo cual entran los humedales artificiales, ¿no? Los humedales pueden cumplir las tres funciones, es decir, pueden cumplir funciones primarias, secundarias y terciarias, pero se colmatan rápidamente. Si tenemos un buen diseño del sistema pozoséptico, separación de las aguas grises de las aguas negras, con las aguas grises ingresando directamente en el humedal, maximizamos todo lo que son sus funciones como tratamiento terciario. ¿Ah? Ahora, un capítulo importante cuando estamos hablando del aporte externo de nutrientes, muchachos, es que si ustedes analizan la literatura, se van a dar cuenta que
el capítulo más difícil de resolver es el control del aporte difuso de nutrientes, ¿verdad? No tanto el control de los aportes puntuales. Para el control de los aportes puntuales, por cierto, que se necesitan muchos recursos. Solo presten atención en el caso de Maldonado, la inversión en millones de dólares que implica cubrir de saneamiento solanas, todo aeropuerto, Pejarrey, la Capoeira, ¿no? Pero obviamente no, se plantean muchos más desafíos y son más difíciles de controlar los aportes difusos. ¿Por qué creen ustedes que el control del aporte difuso es mucho más difícil? Por la cantidad A ver, ¿quién levanta la mano? A ver, veo a Virginia levantando la mano. Adelante. por la cantidad de actores involucrados, no es algo centralizado como el control de aguas negras. Exactamente. Cuando nosotros estamos hablando de aporte difuso, muchachos, estamos hablando de un montón de actores y de acciones que están ocurriendo de forma simultánea en múltiples puntos del espacio. Entonces, hay una primera dificultad que es, bueno, ¿y qué capacidad de control puedo tener de todas esas acciones en el espacio? Imagínense, por ejemplo, cuenca del río Santa Lucía. ¿Qué capacidad puedo tener de la dosificación de la fertilización de todos los productores que están en ese territorio? ¿No? Entonces, ahí, Perdón. adelante, Elena. En Adelante. Taller 13 estamos trabajando en el embalse Paso Severino y es un problema el uso de agroquímicos porque abarca muchos propietarios y una de las propuestas que nosotros pensamos fue sugerirles una alternativa que era lo de pasturas perennes como para que disminuyan los fertilizantes y el uso de herbicidas, ¿no? Porque las pasturas perennes duran más y eso. Pero es difícil como el hecho de decir, no usen fertilizantes y esas cosas, porque estás tratando con muchos propietarios y son perspectivas diferentes. Perfecto, perfecto. Es un lindo ejemplo. Ahora, esa es una alternativa. Obviamente hay muchas alternativas más, ¿no? Por ejemplo, una adecuada dosificación, el aplicar el fertilizante de acuerdo a las condiciones meteorológicas, sobre todo tratando de entrar en momentos donde en las próximas horas o días no ocurran grandes precipitaciones. Por ejemplo, tener zonas de amortiguación, ¿no es cierto?, donde pueda retener parte de los nutrientes que se exportan de los agroecosistemas, o incluso tener cultivos en esas interfaces simplemente para cumplir una función de retención del transporte por la correntía superficial de nitrógeno y fósforo. Hay muchas estrategias, pero como ustedes ya anticiparán, hay un cuello de botella en todo esto y es la comprensión de la problemática por parte del conjunto de actores, de productores, y por otra parte la apropiación de las estrategias, ¿no? Es decir, bueno, entender que uno es parte del problema y que además puede tener una contribución relevante en la solución del problema, ¿tá? Y es ahí donde están los grandes desafíos y donde están generalmente las mayores dificultades para avanzar desde el punto de vista de la gestión de esta problemática, porque implica el involucramiento, el convencimiento, la apropiación de una multiplicidad, a veces miles, otras veces mucho más personas que están en un territorio. Y eso nos explica en gran medida por qué el control del aporte difuso sigue siendo una de las barreras más difíciles de superar en la restauración de un proceso de eutrofización. ¿Ah? ¿Preguntas o dudas con respecto al control de la carga externa de nutrientes? Muy bien. Pasemos al siguiente capítulo.
Por otro lado, tenemos lo que llamamos la carga interna de nutrientes. Y ahí nos estamos refiriendo, bueno, a toda una parte de los nutrientes que llegan al sistema, quedan en el sistema, no son exportados. Una parte sí, pero otra no. Y lo que queda fundamentalmente queda vinculado al sedimento. Y como vimos a lo largo del curso, esa reserva de nutrientes en el sedimento, hay momentos que está vinculado a la matriz sólida del sedimento y hay otras instancias donde esa carga de nutrientes puede pasar a la columna de agua. ¿Cuáles son las alternativas para el control de la carga interna de nutrientes? Bueno, este diapositivo ilustra el portafolio de opciones que tenemos. Por ejemplo, la remoción del sedimento. Esa es una alternativa. Sacar el sedimento, como ustedes ven, por ejemplo, en Laguna del Diario en algunos momentos, ¿no? Que hay una bomba de succión ahí cerca de la carretera, bombeando sedimento hacia el mar. ¿Ah? O, por ejemplo, lo que se ha hecho ya en 2 ciclos en el lago del Parque Rodó, se vacía, se saca el sedimento y se vuelve a llenar el lago. Es una técnica factible, pero tenemos que tener en cuenta que es una técnica extremadamente costosa, no solo por la extracción del sedimento, sino lo que es más costoso es el traslado del sedimento a su deposición final. ¿Ah? Por ejemplo, el primer ciclo de remoción del sedimento del lago Rodó pudo llevarse a cabo porque se necesitaba muchos metros cúbicos de relleno en los terrenos que están localizados frente al Club de Golf de Punta Carreta, ahí donde está la estación ANCAP. Bueno, donde está la estación ANCAP y todos los terrenos aledaños estaban 1 metro por debajo de lo que lo ven actualmente. Todo eso está sobre sedimento que se sacó del lago Rodó. ¿Tá? Ahora, cuando estamos hablando de remoción de sedimento, hay varias alternativas. Fíjense lo que dice ahí. Yo he estado describiendo en el caso de Rodó una alternativa que es remoción previo vaciado. Pero puede haber algunas alternativas de remoción sin vaciado, como por ejemplo la que vemos en el lago, en la Laguna del Diario. Y ahí puede haber 2 tipos, lo que se llama remoción sin vaciado húmeda o seca. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo sacar, extraer el sedimento, tanto la matriz de sólida como el agua intersticial alojada en el sedimento, y la puedo sacar todo hacia afuera del sistema, como se hace en Laguna del Sauce. O, por temas de transporte y todo lo demás, muchas veces se saca el sedimento, pero el exceso de agua, el agua contenida en esa matriz de sedimento, se elimina pasando de repente por un tamiz o por un filtro. Eso es lo que se llama remoción húmeda. ¿Tá? La remoción húmeda es, digamos, de las menos aconsejables, porque una parte de los nutrientes del nitrógeno y del fósforo, pero sobre todo el fósforo, está justamente en el agua intersticial del sedimento. ¿Tá? Entonces, en realidad es poco eficiente porque ustedes retienen una parte de la carga, pero la otra parte vuelve directamente a la columna de agua. ¿Queda claro este bloque de alternativas? Preguntas, dudas. Adelante. Una pregunta, Néstor. Sí. Así a grandes rasgos, ¿qué manejo se le hace en ese sentido a la laguna artificial de Solanas? A la laguna artificial de Solanas no, ahí hay un manejo totalmente distinto a lo que estamos hablando en este momento. Muy buena la pregunta, vamos a analizarlo ahora en unos minutos, pero no va por estas alternativas que estamos analizando en estos momentos. ¿Ah? Gracias. Yo quería, si me podrías
repetir un poquito más o ampliarme un poquito más el tema del vaciado húmedo y seco, que no, eso no me quedó bien claro, la diferencia entre uno y otro. En el vaciado húmedo, lo que ocurre es que uno tiene un sistema de bombeo de extracción del sedimento, pero por razones logísticas no puede eliminarlo tanto el sedimento como el agua que está dentro del sedimento, lo que llamamos el agua intersticial, no lo puede eliminar fuera del sistema. Entonces, lo que hace es, por ejemplo, pasar eso por mallas, por tamices, y se queda solo con lo sólido y deja sacar el agua. Por ejemplo, muchas veces cuando vemos obras cuando se draga un puerto o se draga, se profundiza un sistema, ves un tipo de remoción de lo que denominamos húmedo. Seco es cuando, por ejemplo, lo que se hace a una escala muy acotada en Laguna del Diario, ¿no? Que se bombea tanto la matriz sólida como el agua y se saca fuera del sistema. Eso es seco porque no dejas nada del agua asociado a la matriz sólida en el sistema. ¿Ah? ¿Ah? Eso tiene que ver con remoción. Hay otra alternativa que es, y me salto una línea, después volvemos a esto, es que podemos aislar físicamente el sedimento o podemos incluso aislarlo químicamente el sedimento. Aislarlo físicamente significa, por ejemplo, poner un film plástico sobre el sedimento. Esto les puede sonar muy descabellado, pero en un pequeño cuerpo de agua muy chiquitito, en un jardín, ¿no es cierto? Esto que en la literatura en inglés aparece como un pond, ¿no? Lo voy a escribir aquí en el chat. Muchas veces se utilizan film de tipo plástico. Otra alternativa sería, por ejemplo, agregar 5 o 10 centímetros de arena cubriendo todo el sedimento de un sistema, ¿no? Es decir, agrego un sedimento con un bajo contenido de nutrientes y genero una barrera física de intercambio entre el sedimento y la columna de agua. Néstor, una consulta. Eso es lo que llamamos aislamiento físico del sedimento. ¿Ah? Tenemos otras formas que es aislarlo químicamente. ¿Escucha? Y lo podemos aislar químicamente, por ejemplo, utilizando, por ejemplo, proveyendo oxígeno en el sedimento o en la interfase agua-sedimento. Esto fundamentalmente para, por ejemplo, evitar condiciones de hipoxia o de anoxia y que ese fósforo que está en el sedimento acomplejado al fósforo, que ese fósforo, perdón, acomplejado al hierro se lo solubilice, ¿no? O podemos tener otros métodos más sofisticados donde usamos otros acomplejantes como el sulfato de aluminio, el cloruro férrico, otras variantes de arcillas modificadas como existen ahora, etcétera, ¿no? La idea es justamente generar una barrera química donde esa reserva de nutrientes no nos pase de la columna, del sedimento a la columna de agua. Ahora, y cierro este capítulo y abro preguntas para ustedes. Cuando hablamos de dilución y lavado, de lo que estamos hablando es justamente de tener la posibilidad de agregar agua al sistema con una baja concentración de nutrientes. Esto, como se imaginarán, no es siempre posible porque hay que tener una fuente de agua en grandes volúmenes que uno pueda estar agregando al reservorio o al lago y generar una dilución y de esa forma propiciar por gradiente químico el pasaje de nutrientes desde el sedimento a la columna de agua y exportarlo afuera. Eso es lo que llamamos dilución y lavado. Generalmente es una alternativa muy pocas veces aplicado, o si es aplicado puede ser solamente en cuerpos de agua muy pequeños. ¿Tá? Preguntas, dudas en este capítulo del control de la carga interna de nutrientes. Hola, ¿ahí se escucha? Adelante, Paola. Bien.
Yo tenía una consulta. Cuando te referís a tamaños pequeños, ¿de cuánto estamos hablando de pequeños? Para el hecho del film o de la colocación de arena. Estamos hablando, buena pregunta, estamos hablando, Paola, de cosas muy chiquitas, menos de 1 hectárea. Para que tengan una idea, el lago del Parque Rodó tiene 1.2 hectáreas, ¿no? La Laguna del Diario, el área libre del espejo de agua tiene 50 hectáreas, para tener unas ideas de tamaños, ¿no? Cuando estamos hablando de remoción de sedimento, aislamiento físico, estamos hablando de cosas pequeñas. 1 hectárea ya es un umbral interesante. Cuando estás hablando de aislamiento químico, ya ahí se aplica en tamaños mucho más grandes, ¿no? Ese es el rango. Perfecto, gracias. Y quería hacer otra acotación, pero no sé si alguien tiene Adelante. alguna pregunta. No, que justo estuve por la Laguna del Diario y vi que estaba todo florecida la egeria densa, ¿puede ser? Exactamente, en este momento se ve espectacular, se ve toda blanca la laguna porque la egeria densa está en flor, y una cosa interesante de las plantas sumergidas es que además que a pesar de que evolucionaron desde la tierra al agua para adaptarse de nuevo a vivir en la columna de agua, conservan en las estructuras reproductivas como la flor los elementos de sus antepasados terrestres. Y en el caso de esta flor de egeria, justamente la planta crece cerca de la superficie y trata de florecer para poner la flor en la parte aérea, por fuera de la película de agua, ¿no? Por eso es que lo estamos viendo en este momento totalmente blanca a la Laguna del Diario. El ejemplo que tú señalabas, Fernando, de esta laguna, es un caso interesante porque ahí en Solanas, en otros cuerpos de agua que tienen ahí, si algún día tienen la posibilidad de entrar y demás, van a ver que hay varios cuerpos de agua que son como el Parque Rodó, ¿no? Se parecen más a una sopa Nor que a un lago, ¿no? Es decir, muy verdes. Y eso se debe a que se alimentan de agua subterránea, pero toda esa zona de Solanas y sobre todo ese complejo no tiene un sistema de tratamiento de efluentes que llegue hasta la fase terciaria. Por lo tanto, los niveles de nutrientes en distintas capas a distintas profundidades de extracción de agua subterránea tiene unas concentraciones gigantescas, sobre todo de fósforo, ¿ah? Y también de nitrógeno. Entonces, muchos sistemas que tienen ahí los van a ver absolutamente verdes. Y bueno, esta laguna que ven en ese estado, en realidad tiene un suministro de agua donde se acompleja el fósforo, ¿tá? Con sales de aluminio y demás, pero además se utilizan agentes oxidantes, ¿tá? Peróxidos y demás, para justamente eliminar cualquier organismo fotosintético que pueda crecer en esa masa de agua, ¿tá? Estoy viendo algunas caras de asco como que les sorprende, por ejemplo Sandy de León ahí tomando mate, pero bueno, es una combinación de estrategias que es muy efectivo, ¿no? Si estás veraneando ahí y no sabes lo que hacen, te bañás con mucho gusto y decís qué clara que está el agua, ¿no? Esto es como comer morcilla, si no te explican cómo se prepara la morcilla, no la comes más, ¿no? Pero en el lago te pasa lo mismo. Te bañás, pero si te explican cómo generaron esa masa de agua, seguramente no te volvés a bañar, ¿no? O si vas en una nave espacial rumbo a Marte, si te explican el agua que estás tomando, de dónde sale, dejas de tomar agua, ¿no? Así a veces el desconocimiento te deja lugar para la esperanza o no darte cuenta de ciertas cosas que te pueden traer un malestar terrible, ¿no? Muy bien, más preguntas. Yo tengo otra pregunta. Sí, adelante. Cuando
El agua, por ejemplo, cuando se crea una laguna artificial y el agua que viene subterránea, el agua de pozo, ya está con carga de nutrientes, ahí, ¿cómo sería la solución? ¿Tendrían que hacerse como, no sé, piscinas de filtrado previo a la llegada del agua al lago? No sé. Exactamente, exactamente. De hecho, lo que se hace, por ejemplo, es pasar el agua por lechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, de sulfato de aluminio o cloruro férrico, o la variante que se adecue mejor a las características físico-químicas del agua que estás extrayendo, ¿no? Obviamente eso implica que tú tenés que estar renovando continuamente ese lecho de intercambio, ¿no? Esto es como el filtro que de repente ustedes pueden tener en su casa de carbón activado, ¿no? Te va a funcionar una cantidad de litros y después hay que renovarlo. Un elemento que es importante tener en cuenta cuando estamos hablando de manejo de la carga interna es que, por ejemplo, el acomplejamiento del aluminio con el fósforo es absolutamente independiente del potencial de oxidorreducción, ¿no? Pero, por ejemplo, el acomplejamiento con el cloruro férrico, si ustedes tienen un lago que se estratifica y el hipolimnio les queda sin oxígeno, esa variante no les sirve, porque ya sabemos que el hierro se va a unir al fósforo y se solubiliza en condiciones redox, ¿tá? Entonces ahí hay que ir por otras variantes donde el acomplejamiento sea independiente del potencial de oxidorreducción, ¿no? Entonces ahí fíjense que cuando estamos hablando de la restauración de un sistema eutrófico, tenemos un paquete de herramientas, un portafolio de alternativas, pero la decisión final de cuál es el paquete con el cual nos quedamos es muy sitio dependiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende de las características del sistema, qué tan grande es, se estratifica, no se estratifica, si se estratifica el hipolimnium queda sin oxígeno o sin oxígeno, y como se imaginarán, va a depender del uso del sistema. Una cosa es estar hablando de un sistema que lo utilizo para el suministro de agua potable y otra cosa muy distinta si lo utilizo para otro fin o la recreación. Ahí de repente tengo herramientas como variantes con el aluminio para acomplejar el fósforo, pero si tiene usos muy exigentes de calidad de agua, capaz que el aluminio no me resulta funcional, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, siempre el paquete va a depender del caso que estemos trabajando y los usos que sobre ese cuerpo de agua se desarrollen. ¿Preguntas o dudas? Adelante. Avanzamos un poquito. Acá ustedes tienen descrito todas las variantes, pero me voy al último grupo. El último grupo es lo que llamamos biomanipulación, que básicamente, como le decía, procura incrementar la presión de herbivoría sobre el fitoplancton. Y ahí apela obviamente a una característica particular que tienen los sistemas acuáticos, que ya lo analizábamos clases atrás, que por ejemplo, un 80% de la producción primaria puede ser consumido por los herbívoros en un sistema acuático. Muy contrastante lo que pasa con un sistema terrestre que en promedio rara vez supera el 20 o el 25%, ¿no? Y obviamente para poder alcanzar esto, una de las alternativas con las cuales nos manejamos, perdón, vuelvo para atrás, es el balance entre peces que consumen zooplancton y peces que consumen otros peces, es decir, el balance entre los peces plantívoros y piscívoros, ¿tá? Y eso es una técnica que recibió el nombre de biomanipulación
que muchas veces consiste en remover los plantívoros, o otras veces comprende introducir peces piscívoros, o otras veces implican hacer las dos acciones a la vez. Pero la idea es que tenga una comunidad de herbívoros lo más abundante y de mayor tamaño posible. Esa es la estrategia de la biomanipulación, ¿no? La biomanipulación, muchachos, también se estudia en la actualidad por otras alternativas, como por ejemplo utilizando bivalvos, ¿no? Bivalvos filtradores. Una vez que hemos conocido los impactos de los bivalvos en la ecología y funcionamiento de lagos, hay mucha investigación a este respecto. Y es un camino interesante, ¿no? Muchos de los casos que conocemos es introducciones involuntarias de bivalvos que han dominado el sistema y que han cumplido funciones de biomanipulación. No tenemos tantos casos de introducción intencional para jugar un papel de biomanipulación. Ahora, y acá viene la pregunta extra bonus que lo lleva directamente a un cordero a fin de año. ¿Tiene sentido aplicar técnicas de control de la carga interna de nutrientes o biomanipulación sin controlar el aporte externo de nutrientes? ¿Qué piensan ustedes? Que no. A ver, Priscila, que levantaste la mano ahí con el gato, hiciste señalaste que no. Explicita un poquito ese lenguaje para sordomudos. Adelante. Y no, porque es como tapar el sol con un dedo, ¿no? Podría ser también como alimentar un burro a galletitas, ¿no? Exacto. Bastante... El problema va a seguir estando. Exactamente. Tenés que arrancarlo de raíz. Cuando uno ataca, va por el manejo de la carga interna o la biomanipulación, no debe perder de vista que no está resolviendo o eliminando la causalidad del problema. Por lo tanto, eso no significa que en determinados momentos yo no apele al uso de técnicas de control de la carga interna de nutrientes o la biomanipulación. Por ejemplo, si estoy en un sistema como Laguna del Sauce y estoy en un escenario muy complicado de floraciones y capaz que tengo que practicar una terapia que denominamos de shock, es decir, bueno, tratar de sacar el sistema de esa configuración. Pero eso obviamente va a ser muy ineficiente e insostenible en el tiempo mientras yo no logro revertir la causalidad. Por lo tanto, en la restauración de un sistema eutrófico, su rehabilitación, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la eficiencia económica, siempre conviene recorrer esta secuencia: control de la carga externa, luego pasar al control de la carga interna y por último aplicar técnicas de biomanipulación. ¿Ah? Ahora, otra pregunta que lo lleva para las bebidas de fin de año, ¿no? Si solo controlo la carga externa de nutrientes, ¿el sistema puede recuperarse rápidamente? Depende del sistema, del estado que esté. Pero imagínate un sistema bastante eutrófico y que lleva muchos años eutrófico, ¿no? Pero te pusiste la camiseta y lograste controlar todo el aporte externo de nutrientes, ¿no? E imagínate al mismo tiempo que es un cuerpo de agua poco profundo. ¿Esperarías observar respuestas favorables rápidamente? No, porque en el sedimento va a haber acumulado fósforo, por ejemplo. Exactamente. Y eso fue esto que estamos analizando ahora, en los años 70, 80, fue una sorpresa total, por ejemplo, en los Países Bajos. Una inversión gigantesca en obras de saneamiento y los lagos poco profundos que tiene ese territorio, esa parte de Europa, no mostraban ningún signo de recuperación.
Y justamente cuando comenzamos a entender por qué no tenían signo de recuperación, era porque esa reserva gigantesca de nutrientes en el sedimento paulatinamente iba pasando la columna de agua y mantenía los niveles de nutrientes, a pesar que hacía muchos años ya no había aportes importantes de nutrientes asociados a, en este caso, fuentes puntuales. Entonces, esta pregunta es fundamental porque también el paquete completo de alternativas, es decir, control de la carga externa, control de la carga interna y biomanipulación, esa secuencia también muchas veces hay que implementarla, hay que pensarla y diseñarla, porque si no la recuperación puede llevar muchos años o décadas. Entonces, lo importante es respetar el orden, pero en muchos sistemas, y sobre todo los poco profundos, hay que pensar en toda la estrategia completa. De lo contrario, pasa mucho tiempo para ver respuestas positivas. Y eso para algunos usos, como se imaginarán, es muy decisivo. Más preguntas o dudas. Adelante. Yo tengo una pregunta. Adelante, Agustina. No, quería preguntar en realidad en la región ahí de Maldonado o a nivel de país, ¿qué tanto influye el uso de los productos de limpieza a nivel de ciudad? ¿Cómo influye eso? O sea, si genera también una contaminación significativa en los cursos de agua. Pues tengo entendido que en otros países ya hay muchas leyes que prohíben usos de productos de limpieza que generan grandes cambios en la contaminación de los cursos de agua. Muy buena pregunta, Agustina. Mira, hubo cambios muy radicales en la industria química, sobre todo la vinculada a detergentes, ya décadas atrás, porque te estoy hablando de los años 60, 70, las formulaciones de los detergentes tenían concentraciones muy altas de fósforo. Y justamente fue todo una cantidad de acciones a niveles nacionales, departamentales o de estados, incluso a niveles globales, para modificar las formulaciones químicas de los detergentes, ¿no? Antes era muy superior lo que podía aportar en términos fósforo un detergente de lo que lo hace actualmente. Eso no significa que actualmente no termine aportando fósforo, terminan aportando, y por eso el gran desafío de la eutrofización, ¿no? Porque cuando estamos hablando de infraestructura de tratamiento, por ejemplo, de los efluentes domésticos, de un centro poblado, en realidad tenemos que desarrollar todas las tres fases al mismo tiempo. Si nosotros llegamos solamente hasta la fase secundaria, del punto de vista de la eutrofización, nos queda un capítulo abierto tremendo, ¿no? Y eso también, aunque les parezca mentira, en la interacción con el ámbito político, etcétera, ha demorado mucho en llegar, ¿no? Y más en un continente como nuestro, o en nuestro país nos pasaba, eso fue muy dramático en los últimos años, la fuerte inversión que ha hecho el Uruguay en términos de saneamiento. Ustedes fíjense que hace muy poquito tiempo que terminó el saneamiento de la ciudad de Salto, ¿no? El segundo conglomerado en población del Uruguay, ¿no? Para que nos tengamos una idea del nivel de retraso que teníamos en este frente, ¿no? ¿Más preguntas o dudas? Yo tengo una duda, pero no se relaciona mucho con el tema. Adelante. Quería saber cuál es la diferencia entre anoxia y anaerobia. Bueno, está vinculado con este tema. Anoxia y anaerobia se está refiriendo a dos condiciones, se está refiriendo a una misma condición, que es ausencia total de oxígeno. Cuando tú tenés
ausencia total de oxígeno, decís anoxia. Cuando tenés niveles muy bajos de oxígeno, te referís como hipoxia. ¿tá? Pero condiciones anaeróbicas significa procesos en ausencia de oxígeno, y procesos aeróbicos ocurren cuando están en presencia de oxígeno. ¿tá? ¿Se entiende la terminología? Cuando te referís a una fase anaeróbica, es que se desarrolla en ausencia de oxígeno. Cuando decís, por ejemplo, la interfase agua-sedimento está en condiciones de hipoxia, significa que tiene niveles muy bajos de oxígeno. Y si decís, la interfase agua-sedimento está en condiciones anóxicas, es que no tiene nada de oxígeno. ¿Ah? Bien, se entiende. Gracias. ¿Preguntas o dudas, muchachos? Sí, con respecto a los llamados contaminantes emergentes, ¿no? Qué difícil será estimar cómo impacta en la eutrofización, ¿no? Estaba mirando la otra vez una tesis de maestría y lo enviaron a Europa las muestras para analizarlas y daba las cantidades impresionantes de paracetamol, atenolol, un medicamento para, no recuerdo si para la presión o para el corazón, bueno, nicotina, valores altos, y bueno, un montón de, aparte de lo esperable que son de origen de productos de limpieza y los agrícolas, estaban todos esos componentes también, como que son difíciles de detectar, ¿no? Y por supuesto que interaccionan con esta problemática, ¿no? Porque cualquier modificación en la trama trófica y que repercuta en la tasa de herbivoría, finalmente te puede estar interaccionando, maximizando o incluso sinergizando un proceso de eutrofización, ¿no? Pero incluso hay trabajos muy interesantes, si los buscan en internet, por ejemplo, problemas de eutrofización generados por la aplicación masiva de glifosato, y tiene que ver con justamente el contenido de fósforo que tiene el glifosato, ¿no? Donde en Argentina hay muchos estudios al respecto de intensificación de los procesos de eutrofización, justamente en cuerpos de laguna muy poco profundos, pero asociados a la parte más productiva de la pampa, ¿no? Y ahí tienen otro mecanismo en juego. ¿Ah? Muy bien. Ahora, una pregunta para después vamos a hacer un corte de unos minutitos, y una pregunta para el retorno. ¿Existirá alguna interacción, alguna sinergia entre la eutrofización y el calentamiento global? Sí. Veo ahí que ya hay varias indicando sí. Bueno, descansemos 5 minutos y retomamos con esta pregunta. Arriba. Despacito con la respuesta a la pregunta planteada. A ver, ¿existen interacciones entre estos dos cambios globales, como es el cambio climático, el calentamiento y la eutrofización? A ver, ¿quién se anima a levantar la mano? ¿Vamos a discutir? A ver, Virginia, adelante. Sí, porque por un lado, condiciones de clima más cálido pueden favorecer la floración de ciertas, por ejemplo, cianobacterias, pero a la vez, cuando se dan estos fenómenos, también se descompone mucha más materia orgánica que genera también emisiones de gases de efecto invernadero, que potencian a su vez el cambio climático. Exactamente. Digamos,
las interacciones son bidireccionales, es decir, el cambio climático, el incremento de temperatura produce una serie de modificaciones en el sistema, por ejemplo, facilita el predominio de cianobacterias, determina una menor presión de consumo de esa biomasa fitoplanctónica por los efectos que tiene el incremento de temperatura en la talla corporal del zooplancton o en la presión de depredación de los peces sobre el zooplancton. A su vez, puede exacerbarse los procesos de déficit de oxígeno. Recuerden que la temperatura, la solubilidad del oxígeno es inversamente proporcional a la temperatura, pero a su vez, digamos, el incremento de la eutrofización y esa acumulación de materia orgánica puede generar aumentos en las emisiones de CO2 y de metano desde los lagos, ¿no? Entonces, en realidad lo que ocurre es que se sinergizan ambos procesos, ¿no? Es decir, el calentamiento global intensifica la eutrofización y la eutrofización intensifica el calentamiento global. Es un círculo vicioso que también desde esa perspectiva es interesante desactivar, ¿no? Muy bien, preguntas o dudas y cerramos este capítulo. Muy bien, cerramos este capítulo y nos vamos a meter de lleno en el mundo de la gestión. Es decir, hemos estado analizando algunas problemáticas, algunas con detalle, sobre todo aquellas que conocemos bien, las consecuencias, las causas, las consecuencias y cómo podemos restaurarlo, rehabilitarlo. Vimos el caso de la acidificación, ahora estábamos mirando el caso de la eutrofización. Por supuesto existe una constelación de problemáticas y con sus estrategias asociadas, que pueden ser objeto de un solo curso nomás. Pero ahora vámonos al ámbito de la gestión, ¿no? Y en el ámbito de la gestión es muy interesante el modelo, digamos, todos los avances en la gestión del agua, porque es uno de los campos donde ha habido más, digamos, más cambios en los sistemas y en los paradigmas de gestión, dado la importancia que tiene el recurso y también dado la magnitud de las problemáticas de calidad de agua que enfrentamos, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes un slide que tiene un resumen de muchas transformaciones, y voy a aprovechar para, ya que tuvieron la posibilidad de ver algunos de estos contenidos, hacer algunas preguntas respecto a lo que aparece acá. El régimen más primitivo de gestión del agua, que obviamente lo encontramos también dentro del campo que se denomina el manejo de recursos naturales, es lo que se llama el esquema o el paradigma del comando-control. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que básicamente tenemos un modelo de gestión concentrada en un recurso, que puede ser el suministro de agua, por ejemplo, pero sin considerar el resto de los bienes y servicios que ese mismo sistema natural provee. Pero al mismo tiempo, el comando-control se basa en la simplificación, ¿no es cierto?, del sistema para tratar de asegurar la provisión de ese servicio o bien que nos interesa y asegurar su sostenibilidad, su máximo rendimiento, ¿no es cierto?, y asegurar su previsibilidad, es decir, que ese suministro del bien o del servicio que estemos considerando se mantenga en el tiempo, ¿tá? En ese sentido se apela a sistemas hipersimplificados, lo más controlados posibles, y desde el punto de vista del diseño institucional, generalmente tenemos
una multiplicidad de instituciones que gestionan parte de ese sistema natural, gestionan algunos bienes o servicios en forma particular, sin espacio de coordinación entre sí. Eso es lo que se llama modelos fragmentados, o que en la jerga del estudio de los sistemas de gobernanza se llaman comando-control. Y es un esquema que sigue siendo vigente en muchas partes del mundo, en muchas partes incluso de Uruguay, donde el sistema, sobre todo los sistemas acuáticos, se intentan gestionar desde muchos ámbitos sin una intención de coordinar, de articular, como si fuera posible gestionar todos esos bienes y servicios de forma independiente entre sí. El gran salto que ocurre en este ámbito es en 1977, cuando llega lo que hoy conocemos como el manejo integrado. Fíjense qué cosa interesante, porque el manejo integrado 1977, una iniciativa liderada por UNESCO, pero que básicamente se construye sobre los trabajos de Bromar y Likens en Hubble Brook, que son de 1967, ¿no? Donde ellos empiezan a entender los vínculos entre los procesos que ocurren en una cuenca de drenaje y los que observamos en un cuerpo de agua, en un cauce, ¿no? Fíjese, 10 años después de ese conocimiento científico, llega a el ámbito de la gestión, al ámbito del diseño institucional, etc. Y ahí se produce el gran salto que aquí aparece resumido como la superación de la fragmentación en el análisis y los procesos de toma de decisión. ¿Por qué se produce esa fragmentación? Porque el manejo integrado introduce varias novedades. La primera, la escala de análisis. Sostiene, bueno, hay que analizar y gestionar a nivel de cuenca, por lo que sabemos, sobre todo los trabajos de Bromman y Likens. Hay que además gestionar de forma integrada los recursos superficiales y los subterráneos. Pero además, el manejo integrado crea estructuras para que todas esas instituciones que están localizadas en los niveles nacionales, en los niveles departamentales, comiencen a articular y cooperar entre sí. Es aquí donde se crean los famosos comités de cuenca, ¿no? Como un espacio para que efectivamente exista una articulación de las acciones, porque se empieza a comprender que lo que hace un productor en la parte más alta de la cuenca no está desconectado de la gestión de determinados usos que yo puedo hacer en la parte baja de la cuenca, ¿no? Pero el manejo integrado introduce otra novedad sustancial, y es que no solo propicia un ámbito, digamos, interinstitucional, donde la tecnocracia de diferentes ministerios interactúa entre sí, sino que también crea espacios para que el conjunto de actores, incluidos los usuarios, los ciudadanos que están haciendo uso de ese recurso, también participen de los procesos de análisis y toma de decisión. Todo eso trae el manejo integrado, ¿no? Como ven, es un salto gigantesco con respecto al modelo fragmentado y reduccionista que nos viene del pasado. ¿Preguntas o dudas sobre el alcance del manejo integrado y los aportes que hace? Adelante, sin temor. ¿Se entiende? La novedad, la superación que de alguna manera nos plantea el pasaje al manejo integrado. Ahora, una pregunta. ¿Cuándo llegó el manejo integrado al Uruguay? Como por 2011.
como por el 2011. Alguien puede decir, y con cierto con cierto sustento, de que la llegada se produce en el año 2004, ¿no es cierto?, cuando se aprueba la reforma constitucional, que la gran mayoría de los habitantes de este país pensó que estaba votando exclusivamente que el suministro de agua potable quedara en el dominio público, ¿no? Si ustedes consultan a la mayoría de los votantes, ustedes son muy jóvenes, en esa época capaz que ni siquiera votaban, pero la gran mayoría, cuando le preguntás ¿qué votaste? Voté que el suministro de agua potable fuera un derecho fundamental y quedara dentro del ámbito público. Lo cual es cierto, pero votó otra cosa que pasó desapercibida para todo el mundo, excepto para ciertas organizaciones que propiciaron el referéndum, que fue incluir en la Constitución los fundamentos para pasar al manejo integrado de los recursos hídricos, ¿no? Que termina de plasmarse definitivamente en el año 2009 con la Ley de Agua, y que, como muy bien señalaba Virginia, en definitiva la primera comisión de Cuenca que se instala es en el 2011. ¿Ah? Es decir, ahí se pueden tomar distintas fechas, ¿no? Pero fíjense qué cosa interesante, ¿no? De los tiempos que llevan este proceso, ¿no? Habíamos dicho en 1967 ese famoso trabajo de Bronman y Likens, donde sientan las bases del manejo integrado. 1977, la formulación del manejo integrado, ¿no? En el Uruguay llegamos a el manejo integrado propiamente dicho, ya con las primeras comisiones de Cuenca funcionando en el año 2011. Eso para ver el desfasaje que a veces tenemos entre la generación del conocimiento y cómo efectivamente termina plasmándose en la política pública o en el diseño institucional. Y eso Muy bien. Y eso que ya estaría en la metodología GEO, ¿no? Sí, pero cuando vemos estos cambios, Fernando, hay que pensar que el sistema tiene una inercia tremenda, ¿no? Es decir, los cuadros técnicos, toda la tecnocracia que antes venía desde el comando control, es la que sigue trabajando con la llegada del manejo integrado. Para el ámbito político es absolutamente incomprensible en las primeras etapas qué significa esto de manejo integrado, etcétera, etcétera, ¿no? Esto para entender que estos procesos no son para nada sencillos, ¿no? Son procesos realmente de largo aliento que llevan muchos años porque la inercia del sistema es tremendo, es tremendo. Y que el manejo integrado haya llegado no quiere decir que sea lo que predomina tampoco, porque por supuesto, sigue habiendo un control todavía. Que vos tengas sentadas las bases del manejo integrado a nivel constitucional no significa que efectivamente esté funcionando. Si tú, por ejemplo, ves el marco jurídico de Brasil, donde el manejo integrado desembarca en la década de los 90, te pones a analizar la crisis del suministro de agua potable en la metrópoli de San Pablo y te das cuenta que está muy lejos de lo que indica la normativa. O mirás el caso peruano, que en su Carta Magna tiene plasmado directamente las bases y con los propios términos de manejo integrado, y nada más lejos en Perú que un funcionamiento genuino y real del manejo integrado, ¿no? O mirá la ley de riego acá después de llegar al modelo del manejo integrado. ¿Tú te referís a la ley de ordenamiento territorial? No te escuché bien. Riego. De riego. Perfecto. Otro tema importantísimo. Sí, sin lugar a dudas. Muy bien.
veamos la siguiente evolución en el sistema. Más hacia adelante se produce otro salto importante, ya en la segunda mitad de la década de los 80, que es lo que se llama el manejo adaptativo. Y el manejo adaptativo es un salto gigantesco porque implica una superación muy grande con respecto al manejo integrado, en el sentido de cómo podemos incorporar de una forma efectiva la incertidumbre en los procesos de toma de decisión. Y como ven en el texto, les está indicando una incorporación de la incertidumbre y un manejo adecuado de la incertidumbre, pero al mismo tiempo la promoción del aprendizaje en el ámbito de la gestión. Es decir, aquí en el manejo adaptativo aparecen las bases conceptuales para, si lo tenemos que decir en una línea, poder generar conocimiento a medida que vamos tomando decisiones y que vamos implementando medidas y estrategias. Acá también sucede algo interesante, muchachos, y es que el manejo adaptativo que llega en el campo de las ciencias naturales en la segunda mitad de la década de los 80 y termina siendo en cierta medida la base de lo que en textos del área ustedes pueden encontrar con el nombre de manejo ecosistémico, se construye sobre un marco teórico que en las ciencias sociales se conocía desde principios de los años 70, que es todas las contribuciones de Argyris y John en el campo de las organizaciones humanas, que se conoce con el nombre de la detección de las fallas y la mejora continua. ¿Tá? ¿Cuál es la novedad del manejo adaptativo? El manejo adaptativo introduce una forma muy sencilla de decir, bueno, más allá de toda la construcción, de toda la base técnica, de toda la investigación para definir una estrategia, una medida, una política, tomémonos el trabajo de diseñar un sistema que nos permita hacer un monitoreo, un seguimiento y una evaluación de esa estrategia, de esa política o de esa medida. Y tratemos de aprender qué objetivos, por ejemplo, alcanzamos y cuáles no, y lo más importante, entender por qué alcanzamos algunos y otros no los alcanzamos. ¿Tá? Esa es la base simple del manejo adaptativo. Es decir, bueno, el proceso no termina al final en la toma de decisión. El proceso continuamente está interactuando. Es un proceso iterativo, es decir, tomo una decisión, la implemento, pero al mismo tiempo la monitoreo y la evalúo. Y luego vuelvo a iniciar un proceso de ajuste y trato de corregir todo aquello que no funcionó. ¿Tá? Eso es el manejo adaptativo. Por eso, la frase que aparece aquí es realmente sustancial, porque el manejo adaptativo, a diferencia del comando control, no entra en crisis, no le emerge una esquizofrenia por cómo voy a tratar la incertidumbre, porque para el manejo adaptativo la incertidumbre es una parte, es una propiedad intrínseca de cualquier sistema complejo. Siempre va a haber incertidumbre. Y esa incertidumbre no congela los procesos de toma de decisión, pero sí los estructura para que en cada ciclo voy a ir aprendiendo cosas nuevas, voy a tratar de entender la causalidad de las fallas y no voy a estar tropezando con la misma piedra 1, 2, 3, 4 veces. ¿Ah? Aquí en el manejo adaptativo, muchachos, como ustedes imaginarán, la academia pasa a jugar un rol muy importante. Ya lo empieza a jugar en el manejo integrado, ¿no es cierto? Porque dentro de esas estructuras multiactorales, como son las comisiones de cuenca,
además de los gestores, de los ciudadanos y de los usuarios, participan integrantes de la academia. Pero en el manejo adaptativo, la academia pasa a tener otro rol muy importante, que es justamente en el monitoreo, seguimiento y evaluación. Y por tanto, en esos procesos de evaluación y de aprendizaje. En definitiva, en la contribución de esto que denominamos los ciclos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, allí, en el manejo adaptativo, ya el rol del sector académico empieza a ser mucho más complejo, porque no solo asiste en la toma de decisión, sino que luego participa activamente y genera la información para la evaluación de esas estrategias. ¿Se entiende? Preguntas hasta acá. ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Cuál es el salto que viene después? El salto que viene después es, se produce, esperen un poquito que estoy viendo una inestabilidad importante en el sistema. Y en este sentido de la academia, ¿no se generan como bastantes tensiones entre la academia y los tomadores de decisiones? Por supuesto. Ya el ámbito político muchas veces tiene dificultad para incorporar procesos participativos, ¿no es cierto? Sí. Porque ya hay un salto gigantesco en que, bueno, los procesos de análisis y toma de decisión ya no son del exclusivo dominio del ámbito de la gestión o político, ¿no? Estos esquemas ya te plantean, bueno, no, el proceso de análisis y toma de decisión tiene que realizarse en esquemas participativos, y cuando hablo de participación estoy hablando de participación en sentido profundo del término, es decir, los actores contribuyen en la definición de la agenda, entienden la problemática, son capaces de discriminar las distintas alternativas o elaborar alternativas, etcétera, ¿no? La participación, como nosotros vemos algunas veces, que es, bueno, que a veces sucede en las comisiones de Cuenca, el Poder Ejecutivo viene a contarles qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y ahí termina la reunión y se van todos para la casa. Bueno, eso no es participación en el sentido profundo y de lo que implica el término en la dinámica de los sistemas de gobernanza. Pero por supuesto hay una tensión, porque digamos, con el manejo adaptativo, vos tenés un sistema continuo de análisis y de evaluación, ¿no? Y cuando las cosas no van bien, entendés, bueno, en primer lugar, qué cosas no salieron bien, y segundo, empezás a entender las causas o hipotetizar las causas, ¿no? Y bueno, y eso termina siendo a veces complicado. Sobre todo, esto es un modelo o es un formato que te funciona muy bien en algunas culturas. Por ejemplo, las culturas anglosajonas funciona bien, pero por la forma que ellos entienden el fracaso, ¿no? Obviamente estoy dejando de lado a Trump en esta reflexión, ¿no? Estoy hablando del resto del mundo anglosajón, ¿no? Es decir, bueno, fallamos, veamos qué pasó y tratemos de hacerlo mejor en la próxima vez. Si agarrás National Geographic y ves sus programas presentes en toda la programación del año sobre los grandes accidentes aéreos, es un ejemplo de manejo adaptativo.
se produjo un accidente en tal lugar, nos pusimos a analizar qué pasó. Mira, tuvimos un problema de cómo hacíamos el mantenimiento de las turbinas. De aquí en más lo empezamos a hacer así, ¿no? Eso es un ejemplo clásico de manejo adaptativo, detección de la falla y la mejoro en el próximo ciclo, ¿no? Eso es en las culturas latinas es muy difícil, porque en nuestras culturas el fracaso se lleva muy mal, ¿viste? Culturalmente se lleva mal. En nuestras culturas el fracaso, no queremos saber de nada con el fracaso, de hecho nos olvidamos que fracasamos, ¿no? No nos detenemos ni un minuto a entender qué fue lo que pasó, ¿no? Y bueno, y eso tiene consecuencias dramáticas, ¿no? Porque ese formato te lleva a la ausencia de aprendizaje, ¿no? Vamos a proyectar el siguiente paso de esto. El siguiente paso se produce en el año 2000, a partir del año 2000, con esta alternativa que se denomina el comanejo o la coproducción. ¿Cuál es la novedad de esta alternativa, el comanejo o la coproducción? La novedad es que aquí los actores empiezan a jugar otros roles además de los que originalmente tienen asignados en el sistema. Por ejemplo, este modelo del comanejo emerge, por ejemplo, en las pesquerías artesanales costeras, donde obviamente es muy difícil controlar que todos los pescadores tengan el mismo tamaño de malla que acordaron utilizar, que se respeten las vedas, que se aseguren los periodos reproductivos sin pescar, etcétera, ¿no? Es muy difícil montar un sistema de contralores de eso, pues tenés miles de barcas, 200 de barcas pescando, y no tenés un repertorio de inspectores con botes pudiendo controlar todo eso. Pero muchas veces en el ámbito pesquero y de esta naturaleza empieza un contralor entre los propios usuarios. Por eso se llama comanejo. ¿Por qué? Porque si uno de los usuarios no está respetando ni los tamaños de malla ni las épocas de veda, me empieza a perjudicar a mí en el acceso a los recursos. Entonces, ahí el usuario, el pescador, empieza, además de ser un usuario, de ser un pescador, empieza a jugar funciones de contralor. Es decir, yo trato de incorporar y respetar la normativa, pero estoy mirando si el resto también lo hace, ¿no? Entonces ahí el usuario pasa a cumplir dos funciones, usuario y además contralor del sistema. Esa función de contralor estaba originalmente asignado y de forma exclusiva al Estado, ¿no? Lo mismo puede suceder en el campo de lo que llamamos el codiseño. El codiseño es cuando todos los actores, por ejemplo, trabajan y participan activamente en el diseño de una estrategia o de una política pública o de un plan de acción, ¿tá? Es decir, más allá de mi rol como gestor, como académico, como usuario, etcétera, voy a contribuir en este proceso, y es ahí donde emerge otra variante que es la que denominamos codiseño o coproducción. Pero ¿cuál es la novedad aquí? Aquí la novedad es que los actores empiezan a cumplir más de un rol, entonces empieza a aparecer redundancia funcional en el sistema, ¿tá? Otro ejemplo es, por ejemplo, aquellos actores que están vinculados al monitoreo, por ejemplo, de un curso de agua, además de las funciones de monitoreo, por ejemplo, generan información para el control de determinadas actividades, por ejemplo, ingreso de nutrientes o plaguicidas en el sistema. Entonces ahí los programas de monitoreo y los recursos participan tanto en la investigación como en el control y la fiscalización de ciertas medidas. Ahí entonces aparece una redundancia funcional, y eso lo hace mucho más estable. No solo más estable, sino que lo hace en muchos casos más eficiente,
porque una cosa es sostener económicamente un rol por actor y otra cosa es sostener más de un rol por actor, ¿no? Imagínense nomás en los temas de monitoreo, contralor y fiscalización, si lo tenés que sostener económicamente por separado, es mucho más caro que si lo tenés que sostener todo junto. ¿Ah? Y ese es el gran salto. Sí, adelante. No, pensando que es todo lo contrario cuando se da la redundancia a nivel de funciones a nivel gubernamental, ¿no? Con el tema medio ambiente, Uruguay lo sufre. Donde tenés algunas cosas solapadas en el Ministerio de Agricultura y Pesca y otras en el Ministerio de Medio Ambiente ahora, ¿no? Ordenamiento territorial de antes. Bueno, eso, en vez de agilizar, como que trabaja bastante. Sí, pero ahí, Fernando, yo te diría que el problema que estás describiendo, y concretamente con respecto al Estado uruguayo, para mí el problema estructural más grave sigue siendo la fragmentación, ¿viste? Porque en este tema de la gestión del agua, paulatinamente estás avanzando hacia un manejo integrado, no lo lográs en todos los... en todas las comisiones de cuenca, hay algunas que no funcionan para nada, otras funcionan más o menos y otras un poquito mejor, pero tenés ahí todavía una fragmentación importante. Pero cuando pasás al campo del contralor, de la implementación de las medidas, el contralor y la fiscalización, ahí tenés una barrera de fragmentación tremenda, terrible, porque muchas de esas acciones en realidad caen en una interfaz entre el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el nivel departamental. O sea, tenés que articular 3 actores con el problema adicional, Fernando, estructural del Uruguay del centralismo, donde los niveles nacionales pretenden resolver los temas de implementación, contralor y fiscalización desde Montevideo, ¿no? Sin gente en el territorio. Ahí, en el caso nuestro, estamos muy atrás, pero por varias razones estructurales, ¿no? Una porque venimos de un formato muy fragmentado, muy comando-control, mucha capacidad de planificación y gestión sectorial, pero una incapacidad total de mirar los grandes desafíos de forma multisectorial, pero además a eso te cae el centralismo que lo mata a este país, ¿viste? Entonces es muy difícil generar estas transformaciones si vos no tenés capacidad, si no tenés recursos instalados en el territorio o tenés gente capacitada y cuadros técnicos a nivel departamental, que en muchos casos no los tenés. Sí, claro. Sí, claro. ¿Ah? Y es ahí donde, digamos, aparecen, nos permite entender por qué estos procesos que desde el punto de vista del marco teórico son claros, entendemos la evolución, entendemos los aportes, la superación de cada uno de los distintos paradigmas, etcétera, pero que después su bajada a tierra, su implementación, pero sobre todo la apropiación por los actores, lleva mucho tiempo, ¿no? Y ahí hablamos de las dificultades que ves en los actores, digamos, gubernamentales, pero para la sociedad civil también es un gran desafío porque participar en estos ámbitos, vos tenés una asimetría de información y de poder que es tremenda, ¿no? ¿Cómo hacer para sentar en una mesa a todos en igualdad de condiciones? Es una construcción que lleva mucho tiempo. Más preguntas y comentarios. Néstor, un comentario. Me parece que esta presentación no es la que le distribuimos y que tiene cosas actualizadas. ¿Puede ser? Sí, yo mirá, todos estos elementos los tienen hiper desarrollados en las clases que están grabadas. Yo tomé este diagramita a modo de síntesis para poder plantearles la evolución completa, pero lo tienen muy detallado en el PDF que le pasamos y en la clase grabada, ¿tá? Ahí tienen todas las bases de cada uno de estos alternativas.
y acá lo que vimos fue así, abuelo de pájaro, toda la evolución, ¿no? Y sobre todo tratando de entender los grandes saltos entre un paradigma y otro, ¿no? Yo creo que complementando las clases grabadas con el PDF y con esta clase, tienen el cuadro completo. Por supuesto, mírenlo con tranquilidad y charlamos y analizamos todas las preguntas y dudas. Seguramente muchos de estos temas son de interés para ustedes por los trabajos que están haciendo en talleres, etcétera, y quieran profundizar. Así que aprovechemos, tenemos unos 20 minutos para hacer catarsis sobre el subdesarrollo. Adelante. Yo tengo un comentario, pero es un comentario nomás como para compartir. Adelante. Todo esto que hablamos me recordó a la experiencia que tuve en taller, en la gestión que se está haciendo en la Laguna de Rocha con los pescadores. Me recordó mucho eso porque son muchos los actores que participan y se hizo a causa de que estaba Lecures ahí cerca, ¿no? Y todo un montón de gente trabajando. Fíjate, en el caso de Laguna de Rocha, fíjate los años que ha llevado simplemente alcanzar un protocolo de apertura de la laguna al mar. Sí. Porque ahí obviamente tenés que administrar conflictos que tienen que ver con los ganaderos, quieren que el nivel de la laguna sea lo más bajo posible, porque así no les inunda praderas que están muy cerca del borde de la laguna, muy productivas, y cuando quedan debajo del agua no representan una fuente para el ganado. Pero la Riviera, que está, sí. Por otro Yo lado, vivo ahí cerca de la Riviera. Tenés los productores, los pescadores que necesitan de tener un régimen de comunicación en el mar porque muchos ciclos biológicos de varios de los recursos de interés dependen de la conexión con el mar. Entonces, ahí tenés un caso de una multiplicidad, digamos, de actores a veces con objetivos y motivaciones que son contrapuestas y que en definitiva la administración de estas distintas motivaciones y objetivos que muchas veces son conflictivos es la piedra angular de todos estos esquemas, ¿no es cierto? Es decir, más allá de todos estos elementos que fuimos señalando en la evolución y cómo cada paradigma intenta superar al otro, todas estas alternativas en definitiva tratan de contribuir a un problema central en la gestión del agua o de cualquier otro recurso, bien o servicio ecosistémico, que son los conflictos, ¿no? Pues siempre tenés una base de conflicto, ¿no? Incluso muchas veces el primer conflicto se da en ¿cuáles son los usos prioritarios de este ecosistema? Ahí en el punto de partida a veces tenés unas luchas tremendas, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo, Laguna del Sauce en ese sentido es muy fácil, porque, nadie cuestiona de que el uso principal es el suministro de agua potable, ¿no? Pero en otros ecosistemas o en otros sistemas, ya acordar los usos comunes es todo un capítulo y un esfuerzo gigantesco. Sí, ¿quién prioriza sobre quién? Sí, es todo un tema. En las áreas protegidas es especialmente patente, sobre todo cuando uno participa en las audiencias, lo complejo que se vuelve todo esto. Bueno, en las áreas protegidas vos tenés un esquema de gobernanza que tiene muchos de los elementos de la gobernanza del agua, es decir, tenés también todos unos espacios multiactorales y multinivel para el análisis y toma de decisión, ¿no? Pero ahí, a diferencia de la gestión del agua, estás mucho más atrás, ¿no? Es decir, es un sistema de más reciente creación y recién comienza a rodar, digamos.
Acá hay un elemento, muchachos, que ustedes seguramente anticiparán, que estos espacios multiactorales, multinivel, requieren, digamos, de apoyo de recursos humanos especializados en esto, es decir, facilitar cómo manejar un conflicto, cómo generar dinámicas que permitan superar esos conflictos, crear ambientes de confianza confortables. Muchas veces en estos ámbitos se necesitan, por ejemplo, especialistas del área de la psicología social, antropólogos, etcétera, y no es un tema, digamos, menor, porque muchas veces sin esos mecanismos de facilitación, todos estos problemas que señalamos en la mesa no se superan, porque la gente naturalmente, muchas de ellas de forma innata no tienen estas capacidades, ¿tá? Se construyen también, ¿tá? Y ahí hay una gran debilidad en el caso uruguayo, porque se asume de que, bueno, todas estas capacidades están instaladas, ¿no? Y ahí te encontrás, yo creo que es una de las explicaciones de por qué tenés tanta heterogeneidad, por ejemplo, en el funcionamiento de las comisiones de Cuenca o incluso en las comisiones que administran las áreas protegidas. Hay algunas que ni siquiera llegan a reunirse nunca y hay otras que se reúnan regularmente, otras que además de eso generan propuestas, pero tenés una heterogeneidad enorme y eso te indica que más allá de la estructura del sistema, en definitiva termina dependiendo de las personas que integran ese sistema, ¿no? Y cuando hablo de personas, me estoy refiriendo a qué capacidades tienen, qué formación tienen, pero también todos sus atributos más del dominio psicológico. Bueno, qué capacidad de interacción social tienen, cómo administran los conflictos, etcétera, ¿no? Es un tema que a veces no le prestamos atención, pero que termina siendo decisivo, ¿no? Por más que todas las comisiones del área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o todas las comisiones de Cuenca tienen la misma estructura formal. Podés tener la misma estructura y tener dos ensambles de personas distintas que te llevan a productos muy distintos o a dinámicas muy distintas, ¿no? Más allá de los contextos específicos y las problemáticas que pueda tener cada territorio, ¿no? Más preguntas. Adelante. Y sí, al ser un territorio chico también lleva a eso. Por ejemplo, en Argentina, Parques Nacionales, la institución Parques Nacionales, claro, un territorio más grande donde puedes tener áreas protegidas con menos densidad de población. A veces las cosas salen más fácil que acá. No, y no te olvides, Fernando, que vos en Argentina, al igual que Chile, tenés grandes áreas protegidas, pero sobre terrenos fiscales o dominio público. Que en el caso de Uruguay, toda la construcción del sistema de área protegida es sobre tenencia de tierra privada. Entonces, ya ahí tenés un desafío mucho más grande, es cómo logro alinear las motivaciones y los objetivos de todos estos propietarios en pro de un área protegida, ¿no? El caso uruguayo es de los más complejos que podés pensar, ¿no? Porque recorre un camino totalmente distinto al de Argentina y el de Chile, por cierto, ¿no? Y se ve reflejado en la superficie protegida, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Guillermo, dejo unos minutos para los avisos parroquiales y nos organizamos varios recordatorios de parciales, salida de terreno, etc. Adelante, Guillermo. Dale. Bueno, yo voy a mandar mensaje en el EVA ahora en unos minutos. Recuerden que tenemos parcial el jueves que viene a partir de las 4 de la tarde. ¿Está? De 4 a 5 y después retomamos con clase el mismo estilo que hicimos el parcial anterior. ¿Está? Lóticos, embalses y humedales.
Si a alguien le interesa tener clase de consulta, el martes tenemos sala disponible a partir de las 3 de la tarde. Les pido que confirmen los interesados más tardar el lunes de tarde, ¿tá? Si organizamos agenda. ¿Tá? Yo lo voy a mandar incluido allí en el, por el EVA. ¿Tá? Bueno, estuvimos viendo las consultas, el resultado de la consulta respecto a lo de la salida de campo. Si se mantiene lo declarado por ustedes en el formulario, tendríamos condiciones para este sábado poder hacer una salida en la zona de Pan de Azúcar. Y ahí, Néstor, creo que sos vos el que tenés más claro a dónde dirigirnos y cómo enfrentarlo. Capaz que podríamos aprovechar estos minutos que nos quedan, que no son muchos, para concretar hora, lugar de encuentro, ese tipo de cosas. Perfecto. Miren, yo les propongo ir a un punto del arroyo Pan de Azúcar que está un poquito aguas arriba de la ciudad de Pan de Azúcar, en un paraje donde hay ubicado un viejo molino sobre el arroyo Pan de Azúcar, un molino que tiene más de un siglo, y que ahí tenemos un pasaje bien interesante sobre el arroyo Pan de Azúcar. Para llegar a esto podemos entrar desde Pan de Azúcar o podemos entrar camino a Nueva Carrara y doblar hasta ese punto. Nosotros les vamos a mandar en Google el punto. ¿Y a qué hora les parece encontrarnos allá, Guille? ¿Qué les parece? Yo diría media mañana. ¿Cuánto tiempo te parece en esto? Yo creo que para dar, a ver, es consulta, ¿no? Porque tenemos que tener la posibilidad de que participen. Quizás encontrarnos 9:30 en esa zona. Perfecto. Una actividad hasta el mediodía o algo por el estilo. Digan ustedes a ver qué les parece. Sí, a mí me parece bien esa hora, no sé el resto. Sí, a mí también. Perfecto. Me parece bien a esa hora. Perfecto. Lo que tenemos que hacer, y eso les pido que lo tienen que resolver entre ustedes con sus interacciones, es ver si se van a asociar por el tema del transporte y de qué forma. Por tanto, les pido que generen grupos y a medida que lo tengan resuelto nos avisen por el foro. ¿Ah? Tales personas, vamos a estar ahí y resolvemos en conjunto transporte. Tachamos de la lista y los que no puedan resolverlo avisen a ver si encontramos chance. Nosotros formalmente no podemos utilizar los vehículos oficiales para transportar estudiantes. No está admitido. Pero bueno. Por el coronavirus, ¿no? Digo, se puede utilizar por la pandemia, si no se puede hacer, ¿no? Digo para aclarar por la duda. Sí, por la situación sanitaria. Entonces, en fin, busquemos alternativas si es que las encontramos. Pero tenemos que tener un panorama más claro, a ver quiénes pueden estar. Capaz que hay gente que dijo que sí podía y que ahora se le complica para participar. Y bueno, con las capacidades que ustedes ponen de traslado, capaz que ya es suficiente. Pero les pedimos, por favor, que más tardar mañana tener un panorama, a ver de cuál es su situación al respecto. Si van a ir, si no van a ir, cómo pueden ir o cómo van a resolver, y si no pueden ir, que lo comuniquen a ver si encontramos chances. Yo en el formulario anterior puse mi teléfono, así que cualquier cosa me mandan mensajes por teléfono, lo tienen ahí. Muchos ya me mandaron su contacto, algunos me mandaron el contacto. Y bueno, así que tienen forma de comunicarse, está en su cancha. Perfecto. ¿Algo más que les parezca que valga la pena intercambiar ahora, aprovechar estos minutos que nos quedan? Bueno, manden unos minutos el formulario. Gracias. Dale. Yo quería saber si lo del comanejo está en el video 2 ese que nos había subido, porque en el PDF no lo tengo, para leer un poquito más. ¿Sabes qué? Puede ser que no esté. Lo que voy a hacer es
les vamos a subir otro archivo donde tienen estos puntos, y después hay una tablita que la estoy viendo ahora, que me parece que es interesante para que cerremos este capítulo ya sobre el jueves que viene. ¿Ah? Pero de todas maneras, para el parcial está yendo, recuerden, sistemas lóticos, represas, humedales y listo, perfecto. Así que no se desesperen por este punto todavía. Eso va para lo último. ¿No? Y ya aprovechar, ¿hasta cuántas clases nos quedarían? O sea, Sí, mira. porque nos quedaría otro parcial y todo. Sí, quedaría uno. Formalmente nos quedan 2 semanas para trabajar. La resolución del consejo, yo acabo de consultar ahora a Carlos Iglesias, mientras estábamos en clase por WhatsApp, cuál era la resolución del CURE con respecto a la terminación de las clases. Me planteó de que se flexibilizó la terminación de las clases y se pide especial cuidado con que no se solape con las evaluaciones finales y los exámenes. ¿Tá? Tendremos fecha de examen del himno para el 23 de diciembre, es el último día del periodo. ¿Tá? Así que yo asumo, tenemos que ajustar detalles, imagínense que esto es de otros años, hemos incluido más cosas, ahora tenemos que replanificar para 2 semanas, y yo pensaría que después de esas 2 semanas tener el parcial, ¿tá? A principios de diciembre. ¿Tá? Si alguien tiene alguna fecha complicada, cosas previstas, yo sé que se acumula todo al final del semestre, es muy claro. La idea es no matar a nadie con evaluaciones. Tengan en cuenta de que si se les complica para el último parcial, siempre está la posibilidad de recuperarlo en el momento del examen. ¿Ah? Porque si no se, ¿cómo se llama? Si no se exonera el módulo correspondiente al parcial, será evaluado en el examen. Entonces, al final de cuentas, tenés la posibilidad de rendirlo ahí. ¿Tá? Igualmente, nosotros seguimos recomendando que si es posible, preparen los parciales, sigan el curso, denlo, entonces ahí ya tienen una evaluación de cómo van. ¿Tá? Y si se los pueden sacar arriba exonerándoselos, les va a ser más simple más adelante. ¿Tá? Pero me parece que un panorama razonable a esta altura del año es pensar en estos 2 próximos jueves. El primero va a ser poco tiempo de clase porque vamos a tener el parcial que nos come un rato, una semana más, y la otra dejar pendiente para la actividad del parcial. ¿Tá? No lo hemos discutido con Néstor, pero es la estructura que yo tengo en mi cabeza en este punto, en esta fecha. ¿Tá? ¿Les parece razonable una cosa de ese estilo? Bien, sí. Sí, está bien. Y bueno, Néstor está haciendo algunas magias ahí, que capaz que les proponemos otra salida de campo luego, que también tendría que ser un sábado, pero bueno, eso lo evaluaremos si las condiciones se dan. Capaz que sea más simple los temas de traslado y todo, pero no tenemos certezas. ¿Tá? Pero está en la gatera. El 3 tal vez caería entonces el parcial, el 3 de diciembre. Para que haga... Si les parece razonable, ya lo fijamos el 3 de diciembre. Yo no me había fijado el calendario. ¿Ah? Y eso sería el módulo de gestión. Todo el módulo de gestión, estas cosas que estamos discutiendo con esto. Néstor, ya que estamos, yo me fijé, no tenemos clase después de hora, así que nos podemos tomar un par de minutos. De esta presentación en la que vos estabas, ¿queda contenido para discutir y analizar el jueves que viene? Queda una tablita nomás. Está. Dale. Entonces podemos utilizar eso de repaso, así sobre todo es una tablita que les permite entender algunas correspondencias entre esta nomenclatura que utilizamos hoy de comando control, manejo integrado, con otras terminologías que tienen que ver con manejo de recursos naturales, manejo ecosistémico, y ahí le quedan las equivalencias y ya después cuando agarran la literatura pueden entender los alcances de cada aproximación. Entonces yo lo que diría es, tratemos de sacar la salida para el sábado de mañana,
ustedes preparen el parcial y si el lunes tienen sienten necesidad de tener clase de consulta, lo hacemos el martes, y para el martes vemos si le mandamos contenidos adicionales para el jueves que viene. ¿Tá? No se los mandamos antes. ¿Tá? Si ustedes toman estos primeros días para preparar el parcial. ¿Tá? Dale. Gente, les mando mail, no bien pueden. Buenísimo, muchísimas Que pasen bien. gracias. Chao. Ustedes, Buenísimo, chao. Gracias. Muchas gracias.